Bueno, que los patitos, estamos con Héctor Miñambres para hablar de nuestras cosas en una idea de la esfera global, pero siempre desde lo local, con nuestros asuntos bien importantes, como ya tratamos el asunto del... ¿qué fue lo que tratamos? Santoña. Pacto de Santoña. Pacto de Santoña. Sí. Con Xavier Irujo tratamos el asunto del bombardeo de Guernica. Son dos elementos bien interesantes, a veces, como dirían en lata, controversiales, pero que evidentemente, si no contamos nosotros nuestra parte, prevalece la mentira contada por otros. Y por lo tanto aquí estamos para tratar este asunto del cinturón de hierro en el contexto de la guerra civil en el Estado español y que incidió evidentemente a territorio vasco. Tienes un par de libros recientemente publicados, creo que los tienes por ahí. Sí, digamos que son las dos primeras partes de un trabajo de 5 libros. Este sería el primero y este sería el segundo. Es la historia completa de las defensas de Bilbao y en ellos, en estos dos primeros libros, se plasma lo que fue el concepto, la gestación, el comienzo y el desarrollo de la obra del cinturón defensivo de Bilbao. Pues ciertamente seguro que es una labor bien interesante e intensa, debido a que eres responsable del Museo del Cinturón de Hierro en Berango, cerca del monumento a Chandategui, y en el edificio del Aula de Cultura. Sí, el museo tiene una andadura ya de casi 12 años. Es un proyecto que comenzó a propósito del 75 aniversario de la Guerra Civil en Euskadi. Durante este tiempo hemos hecho cientos, más de 1000 actividades y también pues hemos recibido unos 15.000 visitantes aproximadamente. Y en ese museo se desarrolla lo que es la historia del cinturón desde sus comienzos hasta su caída, que es lo que de alguna manera recogen estos libros, pero de una manera mucho más elaborada. Y por otra parte, también las personas que nos visitan pueden conservar o pueden observar en las vitrinas 250 objetos originales de época que ayudan a contextualizar los hechos. Y luego, también muy interesante, porque estamos muy orgullosos de ello, está la escultura Agurra, en la cual un gudari se despide de su familia antes de ir al frente, y esta escultura, que fue inaugurada por nosotros en la presencia de la consejera de Derechos Humanos en el año 2022, con ocasión del 10º aniversario del museo, pues es de alguna manera también nuestro icono, nuestra imagen de referencia. Igual por situarnos, igual quieres hacer una aproximación contextual respecto de ese momento en el que se producen primero las elecciones del 36, luego la situación del golpe de Estado, el asunto del transento con el gobernador civil teniendo a Pedro Basaldúa al lado como secretario, que luego será importante para el Endacari Aguirre, y cómo se llega al tema del estatuto, gobierno vasco, y que es una configuración interesante. Sí, cuando comienza la guerra, de alguna manera, realmente, como sabemos, es una sublevación por parte de un sector importante del ejército de la Segunda República contra el gobierno de la propia Segunda República. Esa sublevación triunfa en el norte de África, triunfa en Castilla, lo que es en el ámbito vasco triunfa en Navarra y triunfa en Álava, pero en otros lugares fracasa. En lo que es el Estado fracasa en Madrid, en Barcelona, fracasa prácticamente en lo que es toda la zona peninsular, la gran mayoría del territorio peninsular, y concretamente también fracasa en Guipúzcoa, y no se llega a producir el golpe de Estado en Vizcaya. Se crea la Junta de Defensa de Vizcaya, que aglutina a los partidos políticos del Frente Popular, las fuerzas políticas sindicales del Frente Popular y al Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco no pertenecía al Frente Popular, el Partido Nacionalista Vasco no formaba parte del gobierno de la República, pero desde
el primer momento hace público un comunicado en el que dice que a la hora de elegir entre ciudadanía y fascismo, entre república y monarquía, pues se decanta por parte de la ciudadanía, de la república, de la democracia, porque ese es el régimen que tuvieron desde un primer momento los vascos en su antigüedad. Y digo desde un primer momento referente a lo del golpe de Estado, porque hay veces que se dice que el Partido Nacionalista Vasco se adhirió tarde, por decir una manera, a una proclamación de apoyo al gobierno. Pues bien, el Partido Nacionalista Vasco no pertenecía al gobierno. Como no pertenecía al gobierno, necesitaba hacer proclamarse a favor del gobierno, a favor del orden establecido, y lo hizo el día 19 de junio. Salió en los periódicos, salió en el diario Euskadi el 19 de junio por la mañana, es decir, que lo llevaba ya desde el día 18 de julio, desde el día 18 de julio llevaba ya debatiéndose cómo hacer este comunicado. No olvidemos que en algunas zonas sublevadas, como en Álava y en Navarra, pues los nacionalistas vascos podían estar pasando un mal rato en ese momento. En el momento en el que los nacionalistas vascos proclaman su lealtad al orden establecido, es el momento en el que se están sublevando precisamente en Iruña y en Álava y en Gasteiz. Es en Gasteiz cuando Camilo Alonso Vega el día 19 por la mañana proclama el estado de guerra. Es cuando se declara en franca rebeldía al general Mola el 19 de julio en Iruña. Es decir, que aunque el golpe de Estado se produce en el norte de África, Canarias, tardíamente el día 17 de julio, y es el día 18 cuando más o menos se empiezan a producir la marea en lo que nos afecta a nosotros en Euskadi, pues prácticamente las proclamaciones son el día 19 de julio. Sí. Se crea una Junta de Defensa. Esta Junta de Defensa pues está formada, como hemos dicho, por esos partidos y sindicatos leales a la República y por los nacionalistas vascos. Durante el periodo del verano de 1936, los nacionalistas están de parte del gobierno republicano, pero también ansían que sea finalmente concedido el estatuto. Mientras tanto, las fuerzas franquistas, que no son franquistas todavía, las fuerzas sublevadas, avanzan por Guipúzcoa y avanzan a su ritmo, digamos, por Guipúzcoa. Hay que tener en cuenta que Guipúzcoa es la provincia más pequeña de todo el Estado español y que los ataques contra Guipúzcoa ya comienzan a final de julio y no terminan hasta el 4 de octubre. Lo que quiere decir es que el avance a través de Guipúzcoa por parte del ejército sublevado es un avance dinámico, pero tampoco es una guerra relámpago. Los defensores carecen de la estructura organizativa, en muchos casos carecen de la disciplina, no tienen armas suficientes para la defensa, y en el momento en el que el coronel Beorlegui consigue ganar la batalla de Irún y aislar el norte republicano del territorio francés, digamos que el norte se queda, como decimos, cercado, ¿no? Cercado por la flota enemiga y por el ejército enemigo, y se va consumiendo poco a poco Guipúzcoa. Entonces son conscientes en Vizcaya, de que el avance enemigo puede poner en peligro la capital de Vizcaya y caer Bilbao en algún momento. Y se plantean la construcción de un cinturón defensivo alrededor de Bilbao. Mientras esta idea se está planteando, se están produciendo dos hechos paralelos. Uno es la llegada de armas el 23 de septiembre, que permite armar a las milicias vizcaínas y hacer un tapón y parar el avance franquista en la muga entre Vizcaya y Guipúzcoa. Eso es por una parte.
Esas armas las llegan de Polonia primero y de Checoslovaquia después, gracias a las gestiones, por una parte de los agentes de la República y por otra parte de los nacionalistas vascos. De ahí la figura de Lezo Urrestieta en el traslado de esos fusiles. Pues bien, como decimos, se producen dos hechos paralelos. Uno, el que acabamos de comentar, de que vienen armas, las milicias se arman y consiguen parar al enemigo, y por otro lado el que el día 1 de octubre las Cortes republicanas conceden el Estatuto de Autonomía al País Vasco y el 7 de octubre José Antonio Aguirre es investido como Lehendakari. Para el momento en el que José Antonio Aguirre es investido como Lehendakari, las milicias vascas ya han conseguido parar el avance franquista en la muga entre Vizcaya y Guipúzcoa, entre Guipúzcoa y Vizcaya, mejor dicho. Pero Aguirre es consciente de que en algún momento la ofensiva se puede reactivar. Aguirre tiene dos estrategias defensivas, como ya lo hemos dicho en algún momento, o dos estrategias militares, porque además de ser Lehendakari también es consejero de defensa. Una es la creación de un ejército vasco potente, es decir, transformar las milicias existentes en un ejército regular, bien pertrechado, bien formado, bien instruido, bien armado. Eso por una parte. Que no lo va a conseguir porque no va a tener los medios necesarios para ello. Por otra parte está la construcción de un cinturón defensivo alrededor de Bilbao. Es decir, el logotipo es la desembocadura del Nervión en el mar Cantábrico, en el Golfo de Vizcaya, hacer un cinturón defensivo que proteja la capital, Bilbao, del avance, de la conquista del ejército sublevado. Para entonces se ha pensado en qué tipo de defensa tiene que tener Bilbao. No puede tener una defensa como las que se construyen en tiempo de paz. No puede tener una defensa al estilo de la línea Maginot o al estilo de una ciudadela, de una ciudad europea o de un fuerte marítimo de los siglos anteriores. No tiene que ser una fortificación permanente, no da tiempo a hacer lo que se construye en tiempo de paz como una fortificación permanente por si en algún momento te ataca el enemigo, sino que hay que darle un carácter de fortificación de campaña. Es decir, el enemigo está cerca, tenemos que utilizar el método de fortificación de campaña, como si ya la campaña estuviera iniciada, como si porque ya verdaderamente estamos en plena guerra, aunque estemos en la retaguardia, para hacer un campo atrincherado alrededor de Bilbao. Ese campo atrincherado tiene que apuntalarse en los montes que circundan Bilbao. Es una defensa próxima, no es una defensa inmediata, pero es una defensa próxima. La línea principal de defensa está en el exterior, en esas lindes que hemos dicho, que están entre Guipúzcoa y Vizcaya, donde han conseguido frenar el avance enemigo, prosigue por el frente de Álava y de alguna manera enlaza con el frente burgalés. Pero luego está a retaguardia la línea próxima a Bilbao, que sería el cinturón defensivo de Bilbao. Ese cinturón defensivo, como hemos dicho, va a estar formado por los elementos de fortificación de campaña en boga en el momento. Es decir, trincheras, campos de alambradas, nidos de ametralladora blindados, conjuntos fortificados, refugios contra artillería y aviación. Y el Lehendakari Aguirre, el consejero de defensa Aguirre, le encarga la obra al teniente coronel Montao, que ya de alguna manera, desde el comienzo más o menos de las hostilidades, era la persona que detentaba el mando del Estado Mayor de las fuerzas del País Vasco. Inicialmente las milicias que dependían de la Junta de Defensa de Vizcaya y posteriormente el Cuerpo de Ejército de Euskadi o Ejército de Euskadi. Bien, la obra arranca de alguna manera con premura. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se pone en marcha
el 7 de octubre o el 8, el 9, hay una serie de baile de cifras, pero bueno, más o menos está muy localizado el momento en el que comienza la obra. Los franquistas, que ya sí son franquistas porque Franco el 4 de octubre ya pasa a ser, dentro de su campo generalísimo de los ejércitos, jefe de Estado y todo lo demás, los franquistas pueden en algún momento reactivar la ofensiva, intentar romper el frente por Guipúzcoa con más fuerzas de las que tiene, e intentar llegar hasta Bilbao. Esto no ocurre porque en ese momento el ejército franquista está centrado en tomar Madrid, en ese otoño de 1936 a invierno de 1937. Pero comienza la obra con muchísimos medios. La obra comienza con unas 14.000 personas, inicialmente hombres, desempleados, personas voluntarias, bueno, una serie de personas que no están en el ejército, que no están en las milicias y que son reclutadas para la fortificación. Y al mando de las obras está el negociado de fortificaciones, que depende de la segunda sección del Estado Mayor. Es decir, Teniente Coronel Montauz, que es el jefe del Estado Mayor, tiene en su segunda sección del Estado Mayor a un capitán Goicoechea, capitán retirado, en ese momento vuelto al servicio, y el capitán Murga, ¿no? Dos personas totalmente desleales a la causa, desleales al proyecto, aunque hay que decir que Murga desde el primer momento fue un conspirador contra la República, solo que como el regimiento o batallón garellano de Bilbao no se llegó a sublevar, como la guarnición de Bilbao no se llegó a sublevar, Murga no se movilizó y quedó agazapado de alguna manera, pues esperando ver las circunstancias, cómo se desarrollaban, y fue movilizado como militar que era para el área de fortificaciones, mientras que Goicoechea, hay muchos testimonios que dicen que desde el primer momento colaboró activamente con la República, porque era el bando que él esperaba que se iba a consolidar como vencedor, y que fue más tarde cuando cambió de bando. Es decir, que mientras el compromiso con los sublevados por parte del capitán Murga es sincero y consciente desde el primer momento, en el caso del capitán Goicoechea hay muchos claroscuros y posibles conveniencias en su actuación. Pero el caso es que a la larga el comportamiento de ambos militares va a ser perjudicial para la construcción del cinturón. Bien, el capitán Murga, como ya lo hemos hablado en algún otro conversatorio, el capitán Murga forma parte de la red de espionaje del cónsul de Austria y de Hungría, Waldheim Bakony. Bien, este hombre, a través de su valija diplomática y creyéndose con esa impunidad, traslada información, dinero, joyas desde Bilbao hasta Francia, donde allí contacta con los agentes franquistas. Bakony es el suegro de Ortúzar, que es el jefe de la recién creada Ertzaintza, Policía Autónoma Vasca. Pero por lo que sea, está bajo las sospechas de la Consejería de Interior, dirigida por el consejero Telesforo Monzón. Bien, es la propia Ertzaintza la que en el embarcadero de las Arenas manda a abrir la valija a Bakony a sabiendas de que contiene asuntos turbios. Bakony inicialmente se niega, finalmente le ofrecen ir a la comisaría para abrir la valija, y finalmente Bakony la tiene que abrir, y ahí aparece información de carácter militar para ser enviada a los franquistas. Y entre esa información de carácter militar
aparece un tercer informe de seguimiento e información de las obras de construcción, cómo conseguir, entre otras cosas, mediante ataques aéreos, paralizar las obras del cinturón. Además de Bacónig y además de Murga, que forma parte también, como hemos dicho, de esa red, y que ese informe del que acabo de hablar es suyo, está también el comandante Anglada, está también el cónsul de Paraguay, Arias, están varias personas. Bien, se produce un juicio, un proceso, ellos tienen ocasión de tener un abogado incluso tradicionalista, en el caso de Murga, pero no se sostiene su defensa porque es tan clara la acusación de que la han pillado totalmente con las manos en la masa, con informes firmados por él, por informes enviados con un informe enviado al campo enemigo, que es degradado, condenado a muerte, degradado y fusilado. Con lo cual solamente queda a cargo de la obra el capitán Goicoechea. Como sabemos, el capitán Goicoechea se pasa a los franquistas el día 27 de febrero de 1937, un mes antes de la ofensiva contra Euskadi, contra Vizcaya, que comienza el 31 de marzo de 1937. Y si te parece, hacemos una pausa por si quieres, Juan Carlos, que desarrollemos en un sentido o en otro el relato. Bueno, ciertamente es un elemento interesante lo que has ido prefigurando. Evidentemente se pueden apuntar algunos elementos ya desde el inicio. El propio hecho de que la obra, por lo tanto, comience con esa Junta de Defensa y no concretamente con la figura del gobernador civil, y por tanto ser un esfuerzo compartido, ya con la presencia, citaba a Pedro Basaldúa, que luego será una persona muy cercana al Lehendakari Aguirre, y una figura que luego tendrá su difusión respecto de Chile y Argentina en el exilio. Es un elemento bien interesante la batalla de Gueta, que es importante en ese elemento antes de la configuración del gobierno, un gobierno que ya para el 17 de julio del 36 ya había un estatuto a punto de salir de comisión. Por tanto, ya estaba el trabajo prácticamente hecho, no fue algo que se hiciera deprisa y corriendo para el tema del esfuerzo de guerra 3 meses después por una componente política, no, simplemente había que darle el fait accompli, el AVE, y eso se hace para el 1 de octubre. Y ciertamente, cuando se asumen las competencias, hay un gobierno, hay un Lehendakari, hay un consejero de defensa, es cuando se puede empezar a trabajar ya con certezas acerca de todos los elementos militares y del cinturón de hierro. Y que evidentemente luego habrá batallas como la de Villarreal, de Gutio, en donde la posición del Lehendakari será contrarrestada por el propio ejército de la República, y en vez de tener un ataque en 3 flancos, tendrá un ataque en 1, lo cual será desastroso para la recuperación de Vitoria. Sí. Cuando se plantea la ofensiva sobre Álava, nace también un poco como idea de aliviar el frente madrileño. Es decir, Franco está atacando Madrid y hay que intentar distraerle reservas. Es decir, que cuando sus fuerzas que están en primera línea tengan que descansar, Franco no tenga reservas para relevarles. ¿Por qué? Porque hayamos atraído desde el frente norte sus reservas y atacando en 3 frentes. Atacando por una parte en el frente de Álava, por otra parte en el frente de Santander, en Cantabria, y por otra parte en el frente asturiano. Finalmente el ataque en Cantabria no se produce porque técnicamente fallan, por lo visto, una serie de circunstancias, una serie de recursos, mientras que en el frente de Asturias se decide concentrar todas las fuerzas para poder
tomar Oviedo, que como sabemos está cercado por el ejército, por las milicias gubernamentales, pero en poder del coronel Aranda, que es partidario, es un militar sublevado. En el caso vasco, Aguirre confiaba en su ejército, pero era un ejército que no disponía de los conocimientos básicos para poder operar a la ofensiva. Con lo cual, inicialmente se establece un plan de ataque con 3 columnas. La víspera del ataque, el capitán Ciutat, que es el cerebro organizador de la ofensiva, las reduce a 2 columnas. La intención del Lendakari era atacar por Guipúzcoa para recuperar territorio guipuzcoano perdido, pero le convence el capitán Ciutat que no, que se haga por Álava, porque va a ser estratégicamente más viable el resultado también, ¿no? Va a ser si conseguimos avanzar y llegar hasta Gasteiz, ocupamos la capital y desde ahí quedaría amenazado Miranda de Ebro con la línea de ferroviaria y demás. Bueno, al final no se produce nada de eso, ¿no? Todo eso se queda en un intento en el que apenas las tropas se mueven de sus posiciones iniciales. La ofensiva de Legutiano-Villarreal es potente, se juntan bastantes elementos para realizarla. Hay tropa de operación consistente, estamos hablando de al menos unos 20 batallones, estamos hablando que hay una disposición de artillería consistente y también estamos hablando que en ese momento hay incluso unos 15 aviones de caza y bueno, alguno de bombardeo, aunque sea de circunstancias, pero bueno, de alguna manera hay cierta hegemonía por parte vasca en ese momento del ataque. El ataque pierde la sorpresa en el momento en el que unos aviones de observación salidos, creo que desde Gasteiz, localizan a las columnas acercándose de madrugada hacia los objetivos para romper la línea del frente, avanzando pues desde Ochandi, Ubidea, toda esa zona. Y ya perdido el factor sorpresa, pues empieza ya de alguna manera a organizar la cosa y a organizar la defensa. El coronel Iglesias en Legutiano organiza bastante bien la defensa con los 300 hombres que tiene y sí es que llega un momento en el que Legutiano queda totalmente cercado por el ejército vasco, pero la ofensiva ya comienza a perder ritmo, comienza a perder fuerza, comienzan a llegar refuerzos desde Gasteiz cada vez más. Y finalmente la ofensiva prácticamente es desactivada a mediados de diciembre. A mediados, bueno, ya es previamente desactivada, pero hacia mediados de diciembre, a pesar de los intentos del ejército de Euskadi por volver a recuperar, digamos, esa hegemonía, ya el frente a la vez ha sido reforzado por los franquistas y hay pocas posibilidades de tener algún éxito. Si consiguió aliviar el frente de Madrid en algo, pues posiblemente en algo sí. Según el comandante Guerrica Echevarría, jefe de la artillería vasca en aquellos momentos, el Lehendakari Aguirre había tenido mucha confianza en el capitán Ciutat, pero en ese momento Ciutat se cayó del pedestal. De alguna manera Ciutat vino a decir que, bueno, que el ejército vasco era milicias y que los franquistas sabían resistir como profesionales que eran en las plazas sitiadas, pero que el objetivo de distraer
fuerzas necesarias para los franquistas en el frente de Madrid se había logrado. Eso no le gustó nada al Lehendakari, con lo cual de alguna manera ya no volvió a confiar más en él, ni tampoco en el general Llano de la Encomienda, que era el que había venido para hacerse cargo del generalato del ejército del norte en su conjunto. Esto va de alguna manera paralelo a lo que hablábamos de la construcción del cinturón. Habíamos dicho que por una parte Aguirre quería tener un ejército fuerte, pero claro, una cosa es crear un ejército fuerte en número y otra cosa es crear un ejército fuerte en calidad. Cuando para crearlo en calidad necesitas tener las tropas instruidas. Para tener a las tropas instruidas necesitas un plan de instrucción, necesitas tener instructores profesionales y necesitas que esos instructores profesionales además se tengan ganas de enseñar, ¿no? Entonces yo creo que eso ahí fallaba. Los mandos intermedios, bueno, los mandos en general, concretamente los intermedios del ejército de Euskadi, era personal civil que por su voluntad, por su valentía, por su inteligencia, por su astucia, por su carisma entre sus compañeros de armas, pues había llegado a ocupar un cargo militar, pero un grado, ¿no? Pero no eran personas que habían pasado por una academia militar. Muchas veces de instructores ponían a personas que ya habían hecho el servicio militar o que habían tenido alguna experiencia previa, pero no era un ejército instruido en condiciones, como cualquier ejército que va a la guerra. Sí. Y no hubo, como han tenido los ucranianos, una retaguardia o un país europeo que les ha llevado a campos de instrucción donde les han enseñado cómo defenderse, ¿no? Aquí aprendieron sobre la marcha. Entonces un ejército de esas características, miliciano, no podía operar. Y aunque Aguirre intentó militarizar las milicias, lo que al final se mantuvo una milicianización del ejército, que es lo contrario, ¿no? Con lo cual no vieron que le quedaba mucho por hacer, que no podía ser utilizado como ejército de operación, que Aguirre había intentado que tuviera capacidad ofensiva y que tenía de momento que mantenerse a la defensiva. Y perdona, Juan García, un pequeño inciso antes de parar. Y la prueba es que cuando se envía un mes más tarde, meses más tarde, para la ofensiva de Oviedo de febrero de 1937, el cuerpo expedicionario vasco, formado por 6 batallones distribuidos en 2 brigadas expedicionarias, intentan enviar la florinata, ¿no? Digamos, ¿no? del ejército de Euskadi, batallones motivados con un historial brillante y demás, ¿vale? Pero a pesar de ser buenos batallones, su papel en el ataque a Oviedo les causa una cantidad de bajas enorme, entre ellas la del propio capitán Saseta, que como sabemos era un militar profesional. Y bueno, pues era un poco ese el enfoque que le quería dar. Sí, es interesante por 2 motivos. Primero, porque hubo una voluntad desde el gobierno de la República de chocar cuando se establece por el gobierno vasco un intento de hacer una academia militar en Bilbao. Se les ocurre la brillante idea de hacer lo mismo y hacerlo exactamente en los mismos edificios y con la misma infraestructura, lo cual evidentemente es un choque de competencias evidente y una desconfianza desde el gobierno de la República a una unidad que es el ámbito vasco, que debería tener una cierta autonomía en base al estatuto y al propio hecho bélico, en donde los recursos son limitados y hay que saber enfocarlos y saber distribuirlos, y que el enemigo es el que estaba con Franco y no el que estaba en Bilbao, tratando de establecer un gobierno vasco y un ejército vasco y unas estructuras vascas. Y luego está el asunto de la infraestructura de recursos en ámbito de la cornisa cantábrica. Había 3 territorios fundamentalmente: Vizcaya,
Vizcaya como ámbito vasco, estaba la provincia de Santander, actualmente Cantabria, y estaba Asturias. Y esa obsesión de tomar Oviedo, que drenó un montón de recursos, muchos más de los que habría sido necesarios, para lograr algo que nunca se logró. Sí. Intentando pensar con la mentalidad de 1936-1937, con lo referente a las academias militares, el Lehendakari Aguirre vio la necesidad de formar mandos para el ejército de Euskadi, porque eran mandos de circunstancias los que existían. De hecho, algunos oficiales de Eusko Gudarosteao, de las milicias socialistas, ya fueron enviados por sus respectivas organizaciones políticas a hacer unos cursillos express en Bilbao, donde les daban algunas nociones de oficialidad, ¿no?, que tenían que tener, pues, aquellos oficiales para mandar a las tropas, unos conocimientos, topografía, bueno, una serie de cosas, y les dieron también algunos libros para que se leyeran por su cuenta y demás, a tenor de lo que he leído en las memorias de algunos de ellos. Pero vio la necesidad de crear una academia. Me da un poco la impresión que en algunas cosas el nivel organizativo de la República era superior al de Euskadi, pero en otras cosas el nivel organizativo de Euskadi era bastante superior al del resto de la España republicana. Bien, se creó la Academia Militar de Euskadi con intención de salir después de un curso de unos meses, que salieran con sus despachos tenientes de artillería, de infantería y de ingenieros, de esas cuatro armas, de esas tres armas: artillería, infantería, artillería e ingenieros. La República también estaba ya trabajando en la creación de las escuelas populares de guerra, con lo cual cuando el gobierno vasco creó la Academia Militar de Euskadi, a la cual podían acceder también personas de Asturias y de Cantabria, por lo que tengo entendido, cuando creó esa academia, la República dijo que ya vamos a crear nosotros las escuelas populares de guerra, y eso es una competencia del Estado. Parece ser que efectivamente es una competencia del Estado crear una academia militar. Y voy a hacer un inciso para pasarme al otro lado. Estamos en el otro lado, en el lado franquista, y los carlistas, cuando se sublevan, ya tienen una especie de estructura jerárquica embrionaria. Bien, pero es una estructura que no tiene, digamos, que tiene sus jefes, pero cuando comienza la guerra, en los tercios de requetés, los sublevados ponen al mando a militares profesionales que no tienen por qué ser carlistas necesariamente. Es decir, vosotros los carlistas ponéis la tropa, que nosotros los militares os decimos quién va a ser vuestro comandante, y quiénes van a ser vuestros capitanes. Si a lo mejor los tenientes sí, los elegís de la milicia, pero los mandos de arriba los ponemos nosotros, ¿vale? Todos los carlistas quisieron hacer una academia militar carlista, a Falconde, y les sentó tan sumamente mal a Franco el que los carlistas quisieran ser autónomos en su estructura militar, que le exilió a Falconde. Se lo quiso quitar de en medio por esa osadía, por haber querido crear una academia militar carlista. Es decir, que existía desde el poder central en ambos bandos cierto celo, cierto interés en que la educación militar estuviera en manos del gobierno central. Con lo cual es normal, entre comillas, con esa idea, que cuando en Euskadi se creó la Academia Militar de Euskadi,
el gobierno de Valencia dijera: no, aquí solamente es el gobierno central, el Ministerio de la Guerra, el que tiene derecho a dar oficialidad a las academias militares, y es la red de escuelas populares de guerra, los centros de enseñanza oficiales para dar despachos de las academias militares oficiales, para dar despachos de oficiales a los cadetes. Y de la misma manera, en Euskadi ya vamos a poner una escuela popular de guerra, y ahí es donde de alguna manera hubo esa fricción, ¿no? En ese ámbito, en esa coyuntura, digamos, de monopolio por parte del Estado de la enseñanza militar. Por ahí me habías comentado eso por una parte. Por otra parte habíamos hablado de que las milicias asturianas se habían obcecado en la toma de Oviedo. Sí, que los recursos tanto militares como también luego a nivel logístico, incluso alimenticio, sí. En buena medida el gobierno vasco se tuvo que asumir esa situación para alimentar tanto la provincia de Santander como la provincia de Asturias. Exactamente. Es una reclamación o una puesta en conocimiento por parte del Lehendakari al gobierno de la República que Euskadi, que era productora de armamento, de munición en este caso, tuvo que proveer de munición y tuvo que proveer de algunas de las armas que tenía para su defensa, tuvo que utilizar sus recursos o dar sus recursos a Asturias para que los asturianos republicanos pudieran tomar Oviedo. Y sí, eso es cierto, porque en ese momento el Estado Mayor del Norte decidió que el objetivo prioritario era tomar Oviedo, y el general Llano de la Encomienda y el capitán Ciutat eran partidarios de liquidar esa bolsa, de liquidar esa ciudad cercada, de liquidar ese cáncer en el centro del norte republicano, y ahí había que tenían que enviar todos los recursos necesarios, y claro, las ofensivas sobre Oviedo fueron más de una y más de dos, consumieron mucha munición, consumieron muchos recursos, finalmente para no conseguir un objetivo, para no conseguir su objetivo. A toro pasado, ¿qué hubieran tenido que hacer? Pues es fácil hablar. Hay gente que puede decir, pues tenían que haberlo dejado ahí cercado y no reforzado el cerco para que nadie desde Galicia pudiera abrir un pasillo, haber reforzado el cerco, pero haber dejado ahí dentro a los rebeldes hasta que se rindiesen, y no intentar tú ir ahí dentro. Pero al principio había mucha euforia de que iba a ser fácil tomar Oviedo. De ahí con 4 bombes y 4 piedras se toma Oviedo, o también las ganas de hacerle pagar su traición a Aranda. No olvidemos que cuando los republicanos o revolucionarios asturianos se interesan por si va a haber o no sublevación en Oviedo, Aranda les tranquiliza, les dice que está de parte de la República, con lo cual ellos se van a León para sofocar la sublevación en León, y en el camino se enteran de que Oviedo se ha sublevado. O sea, les han engañado. Tienen unas ganas tremendas de vengarse de alguna manera, o de resarcirse, ¿no? de ese engaño, de esa traición. Y seguramente lo que primaba es que pensaban que iban a tomarlo rápidamente, y creo que pasó como esas personas pues que creen que van a conseguir algo fácilmente
y luego se obcecan en seguir intentándolo, a la siguiente cae, a la siguiente cae, a la siguiente cae, y al final no cae, y al final la situación en Oviedo cada vez se empeoraba más y cada vez era más favorable a los sublevados, y cada vez los republicanos perdían más efectivo, cada vez gastaban más recursos y cada vez perdían a sus mejores hombres, a los más audaces, a los más revolucionarios, a los más valientes, a los más arrojados, pues los iban perdiendo en ese desgaste, ¿no? Porque Aranda sí sabía cómo defender Oviedo. Igual los republicanos no hubieran sabido, porque no era su profesión la militar, no hubieran sabido, en el caso contrario, cómo defender Oviedo de un ejército militar atacante y no de un ejército miliciano atacante, pero por ahí iría la idea. Entiendo que cuando se dice, oye, vamos a atacar Oviedo, vamos a liquidar esa bolsa, hace falta aquí la ayuda de todos, pues hombre, pues los vascos también tenían que aportar, ¿no? Pero también es verdad que cuando atacan los franquistas, pues parte de los parques están vacíos. Eso también hay que recordar, ¿eh? En el momento que se produce la ofensiva del 31 de marzo de 1937, pues no hay recursos acumulados para la defensa como si no hubiese habido ofensiva de Oviedo en febrero, en marzo de 1937. Pero si te parece podemos volver al cinturón para ver un poco cómo evoluciona. Sí, que precisamente esa... porque hay un par de historias interesantes. Sí, que es eso, que precisamente había esa digresión respecto de que la ofensiva de Villarreal demuestra que no es posible hacer un ejercicio de ofensiva, con lo cual se imprime más todavía el asunto de la defensa, y ahí cobra sentido el cinturón de hierro. Y cuando llega el momento de defender, tampoco hay recursos porque se han obcecado en tener la situación en Oviedo para tratar de tomar la ciudad. Con lo cual, ahí tenemos... Hay recursos, pero no hay tantos. Tenemos ese inicio de ofensiva el 31 de marzo, que es una fecha importante. Aquí fallan 4 pilares básicos. Se habla de la falta de unidad de mando. Para mí la falta de unidad de mando puede ser un inconveniente, pero no la causa de la pérdida. Para mí la causa de la pérdida son 4 pilares básicos. Algunos son remediables y otros no tan remediables. Bien, los 4, y no por orden de importancia, que lo hemos hablado en alguna ocasión, es que el ejército de Euskadi no tiene una organización profesional. Porque la mayoría de los militares, mayoría puede ser 70-30 o 60-40, no están a favor de este gobierno republicano. No les gusta un gobierno republicano de tinte progresista y mucho menos revolucionario. No digo que sean monárquicos, no digo que estén en contra todos de la República, pero son personas conservadoras y no les gusta el gobierno del Frente Popular. Hay muchos militares que son republicanos progresistas, pero no son revolucionarios y sí se ponen de parte del gobierno. Pero en muchos casos esos militares son fusilados o son destituidos por sus propios subordinados que sí están a favor de la sublevación, como pasa por ejemplo con la Guardia Civil de Iruña, de Pamplona, cuyo jefe Medel es asesinado por sus propios capitanes, tenientes, guardias civiles, ¿vale? Eso es uno de los casos. Entonces, existen otros militares que son apolíticos o tienen sus ideas políticas, son católicos, como Ibarrola, pero leales a su juramento, apolíticos, como de la Fuente, y leales al juramento, profesionales, como Montauz o como Guerriga Echevarría, que están en el ámbito vasco en el momento de la sublevación o llegan inmediatamente al momento de la sublevación,
y que están y que son leales al gobierno. Bien. Y luego hay otros que no son leales, como Arbex, que finge lealtad pero no la tiene, como Lamas Arroyo, que llega más tarde, que sus memorias claramente no es leal a la República, y que desde dentro pues intentan que la cosa vaya mal, no vaya bien. O en todo caso intentan que vaya bien porque ya que el destino les ha situado en el lado contrario, por mucho que intenten lo contrario, al final los franquistas no les van a ver como compañeros, como así fue. Pero bueno, el caso es que falta una estructura militar ilusionada y profesional. Por otra parte, como hemos dicho, al faltar profesionales de todas las escalas, pues las tropas pues no tienen la instrucción de un ejército en tiempo de guerra. Tercero, el comité de no intervención, que está inicialmente formado por las democracias occidentales, que son Francia y Gran Bretaña, no vende armas a la República. Con lo cual, la artillería de la cual disponen los republicanos y el ejército de Euskadi en concreto para su defensa es heterogénea, vieja, desgastada, en algunos casos inadecuada para la defensa. Y por último, Euskadi solamente recibe 15 cazas buenos para la defensa en 11 meses de guerra. No hay una proporcionalidad al territorio republicano. En el centro disponen de aviones para la defensa y en Euskadi no disponen de aviones para la defensa. Y eso va a ser a la larga lo que va a determinar la caída. Bastante aguantaron 80 días de ofensiva hasta que cayó Bilbao para recorrer 45 kilómetros es el punto de inicio. Cuando se habla de otros frentes, se dice, no, es que en el frente de tal sitio ya estaban en la Segunda Guerra Mundial luchando en las puertas de Moscú. ¿A qué distancia están las puertas de Moscú? Estaban a 75 kilómetros. Podemos decir que el frente estaba en las puertas de Bilbao, también por esa regla de 3. A 45 kilómetros, pues el frente estaba en las puertas de Bilbao. No sé si me explico, sí. Carlos. O sea, que es que estamos hablando... Que el espacio y tiempo es importante. A pesar de disponer de un ejército de civiles sin militares o con algunos de los militares faltos de entusiasmo, con un armamento heterogéneo, con fusiles de varios tipos y varios calibres. Hoy en día la OTAN tiene un solo calibre para todas sus fuerzas armadas. Se puede entender que el ejército de Euskadi, que tenía 50.000 hombres, tuviera 6 calibres diferentes. 6 modelos de ametralladora diferentes. 8 modelos de fusil distintos. Con la dificultad que entraña hacer todo, o sea, gestionar todo ese galimatías. Pues, entonces, decir que es que el norte se consumió rápidamente, en el caso vasco es una falacia, porque estamos hablando que para recorrer 45 kilómetros el ejército atacante, utilizando toda la Legión Cóndor, toda su artillería, 6 brigadas de Navarra, una brigada italiana, necesitó de 80 días. Y no es por restar heroicidad a otros territorios, pero en Asturias caben 5 Vizcayas.
En Cantabria caben 2 Vizcayas y media. La ofensiva de Aragón se disipó en pocas semanas. En pocas semanas llegaron los franquistas desde sus puntos de partida de Aragón, Huesca, Teruel, hasta Lleida. Tras la batalla del Ebro, toda Cataluña cayó en pocos días. Cantabria cayó en 11 días. Si lo comparamos con el avance a través de Vizcaya, Vizcaya tenía que haber caído en una semana o en 2 semanas, tenía que haber caído en un tiempo récord, porque el frente estaba a 45 kilómetros de Bilbao. Entonces, yo es una de las cosas que quiero poner siempre hincapié. Como decía el comandante San Juan, en ningún lugar del norte las fuerzas republicanas se batieron igual que en Vizcaya. Entonces, eso dicho por un militar profesional que tuvo a su cargo parte de la defensa de Cantabria y que incluso tenía motivos para estar resentido con el Lehendakari, porque cuando se establece el Estado Mayor de Euskadi, el Lehendakari Aguirre relegó a San Juan a jefe de la caballería, cuando San Juan en su autoestima podía haber estado mejor en un puesto de una relevancia superior. Entonces hay que reconocer que la defensa de Euskadi fue muy heroica, como lo dicen incluso las personas de la época, como lo dice incluso el cronista franquista Gómez Aparicio, que no hay que restar un ápice de heroicidad a los rojos separatistas en la defensa. Lo que pasa es que tenían un ejército mejor, que era el franquista, atacando, eso lo dice él, pero reconoce la ferocidad de a cada avance de los nacionales un contraataque vasco republicano en su globalidad en la defensa. Sí. Digo vasco republicano porque sabemos que también hubo fuerzas cántabras y hubo fuerzas asturianas. Sí, creo que en algunos casos han sido menospreciadas, en otros casos han sido magnificadas. Yo creo que fueron fuerzas que se batieron en la medida de lo posible, algunas con más éxito, otras con menos, algunas con más ganas, otras con menos, pero que bueno, que a fin de cuentas fueron personas que también participaron en la defensa de Euskadi y también murieron y también que tienen mi reconocimiento. Sí, creo que te referías a ciertos momentos de las batallas en las que de día se perdía una posición y luego por la noche los udaris o miembros del ejército vasco retomaban esa posición y una y otra vez, a pesar de la falta de medios aéreos y sobre todo siempre al albur de la noche, que eso proporcionaba la cobertura necesaria para poder hacer esas operaciones. Pero ciertamente, yendo al cinturón, bueno, sí. si quieres puntualizar esto. Sí, dime. Bueno, sí, yendo al cinturón. Sí. Bueno, yendo al cinturón, mientras todo esto ocurre, la construcción del cinturón prosigue. Pero es verdad que durante estos meses de diciembre, enero y demás, la amenaza desde Guipúzcoa de que se produzca una reactivación de la ofensiva franquista pues decrece de alguna manera y bueno, pues ya no se envían tantas personas para la construcción del cinturón, sino una cantidad inferior de personas en teoría mejor gestionadas. Cuando se marcha Goicoechea e informa a los franquistas de la situación del cinturón, digamos que informa de 3 cosas principalmente. Una, de la tipología de los elementos, de cómo están construidos y cuáles son sus características técnicas para saber el enemigo qué medios tiene que utilizar para poder romper el cinturón. Otra, la localización de los elementos, por dónde pasa la línea y dónde están. Pero como hemos dicho en algunas ocasiones,
La gran aportación de Goicoechea consiste en señalar 3 portillos o lugares dejados a bajas con menos pérdidas. El portillo principal está entre Gaztelumendi y Urrusti, entre los términos de Larrabetzu y Gamizica, que era precisamente el que quedaba más en el sentido este-oeste, digamos, del ataque. Cuando se escapa Goicoechea, no queda ya ningún militar profesional para la construcción de la obra. Es verdad que el comandante Buillón pasa a ser, que es el jefe de transmisiones, pasa a ser jefe de fortificaciones, pero la construcción del cinturón queda en manos de un civil que se llama Vicente Aguirre. Es un hombre de una familia de médicos ibarresa, de larga tradición republicana. Es un hombre que es ingeniero de caminos de la Diputación de la Diputación de Vizcaya, y es una persona que, aunque no ha tenido inicialmente conocimientos militares, pues se tiene que adaptar a las circunstancias para poder coordinar todas las obras de construcción del cinturón en sus diversos sectores. En estos sectores del cinturón se han producido también algunos relevos. A raíz de la deserción de Goicoechea, se produce una investigación por parte del Departamento de Gobernación, y algunas de las personas que tienen relevancia en la construcción de la obra son destituidas. Y una de las personas destituidas es Juan María Gondra, que es una persona que es favorable a los sublevados y posiblemente está puesta allí por Goicoechea. Y por otra parte también es destituido un amigo de Gondra, aunque posiblemente simplemente por ser amigo de él, ¿no? Entre otras cosas, porque no hay claramente contra él unas pruebas de que esté de parte de los franquistas. Esto precisamente, estos ceses se producen además en el entorno de las construcciones más retrasadas de la obra, que es precisamente el portillo por donde Goicoechea había dicho a los franquistas que iban a poder entrar con facilidad, ¿no?, entre los montes Gaztelumendi y Urrusti. Con lo cual, de alguna manera, toda la organización de la construcción en la zona queda descabezada. Por una parte ha desaparecido Goicoechea, por otra parte estos jefes de obra también son destituidos. Vicente Aguirre se hace cargo de la obra, de la construcción, se encuentra con que tiene pocos recursos, con que desde la época de Goicoechea ya se ha limitado a 2.500 personas la construcción de todo el cinturón, cuando antes había 14.000, y se encuentra también con que se espera el ataque inminente, hay que retomar la obra contra el reloj del cinturón y hay que fortalecer la primera línea de defensa, con lo cual hace falta mucha gente para la construcción, pero claro, mucha de esta gente ha sido llamada a filas. También hay gente que no se presenta voluntaria, hay gente que está ociosa en Bilbao pero que no quiere participar en el esfuerzo de guerra, y cuesta mucho encontrar los medios para avanzar con la obra. A ver, realmente la cosa es bastante más compleja y bueno, se va describiendo
en el libro paso a paso todas estas trabas, todos estos inconvenientes que van surgiendo. El caso es que Vicente Aguirre se esfuerza todo lo que puede en construir la obra. Y paralelamente a esto comienza ya la ofensiva. Y muchos de los zapadores que hace falta para construir la obra se tienen que marchar a primera línea de frente, muchos de los recursos se tienen que utilizar en otros sitios y Montaud se queja de que se está desatendiendo la construcción del cinturón para atender la fortificación de líneas sucesivas del frente. Es decir, que mientras que el primer frente inicial ha sido roto por los franquistas, en su avance hacia Bilbao se van estableciendo distintas líneas de contención. Y la idea de Montaud es que hay que centrarse en la construcción del cinturón y no enviar a los zapadores a fortificar a primera línea, porque son fortificaciones que se pierden rápidamente o esfuerzos que se pierden porque los zapadores tienen que construir de noche, los zapadores a veces pierden el material, cuando lo ideal es que sean los combatientes los que se atrincheren y vayan conteniendo al enemigo para que cuando lleguen al cinturón tengan una línea sólida ya terminada en la que acogerse. Entonces hay una disparidad de opiniones que ocupan casi 100 páginas del libro, en las cuales vemos cómo van cambiando paso tras paso la coyuntura existente. Finalmente el ejército franquista se acerca al cinturón y para cuando se acerca al cinturón, a pesar de todas las visitas que ha habido, a pesar de todos los informes, a pesar de todas las advertencias, de todo, sigue habiendo una zona entre Gastelumendi y Urrusti que todavía está incompleta y no está, que es el gran misterio, de alguna manera. Ese es el gran misterio, porque yo como investigador entiendo que Goicoechea en algún momento haya decidido sabotear la obra, que Goicoechea en algún momento haya decidido dejar un espacio de 3 kilómetros o 2 sin construir para que por ahí los franquistas entren más fácil, que se pase al enemigo, ¿vale? Que además los servicios vascos detecten que hay personas en la dirección de obra que no son leales, bien, que las quite de esa zona, ¿de acuerdo? Que ponga personas nuevas a construir en esa zona, ¿de acuerdo? Que no lo detecten, ¿vale? Porque es un barranco un tanto, que no es una zona de construcción demasiado importante, ¿vale? Pero que llega un momento en el que Montaud visita la obra, detecta el hueco y que después de informarle al Lehendakari no se cierre el hueco, es lo que me parece muy raro. Y no porque haya traición de nadie por medio, sino porque en algún momento se produce el fenómeno de teléfono estropeado. En algún momento no se entiende. En algún momento falla algo, no se entiende. Falla la comunicación. Sí, porque el cinturón recibe la visita y el elogio y la crítica de muchas personas. Tenemos el testimonio de muchas personas, no que lo hacen desde un despacho, no, que lo visitan, que lo ven, que lo encuentran, o sea, que lo patean, hablando claro. Y que llegue el momento en el que el momento previo a la ruptura, y que todavía tengan que estar trabajando contra reloj y tengan que estar llamando a los zapadores, es que ahí además se produce
una, ¿cómo diría? Una inoperancia o una ineptitud. Ahí hay un algo que falta, ahí hay un pequeño cabo que falta por atar. La información la tenemos toda. ¿Cómo se llega a ese punto? Ahí es un poco donde queda finalmente la duda. ¿Por qué no se termina de cerrar ese portillo? Sabiendo que está el portillo, habiendo instrucciones claras. La cortina de Berreaga a Gastelumendi está incompleta y conviene reforzarla. Eso lo dice en mayo Montalvo. Queda eso por hacer. Bueno, pues se sigue trabajando y no se termina de hacer. Pero luego resulta que Montalvo carga las tintas contra Vicente Aguirre, pero no se le ve una sola crítica a Murga ni a Goicoechea cuando les menciona. Y esa falta de severidad para con un civil y esa falta de crítica para con dos militares que han cambiado de bando, solamente se puede entender desde cierto corporativismo. Del corporativismo de Montalvo, ¿sí? No quiero decir para nada con esto de que Montalvo no fuera un hombre leal, ¿eh? Algún historiador le ha tildado de leal geográfico. Yo creo que era algo más que leal geográfico. Era un hombre leal al trabajo que se le encomendaba y al juramento que había hecho como militar. Y es un hombre que incluso mantuvo, luego tiene recomendación por parte del Lehendakari y demás en la posguerra. Es un hombre que una vez que pasó a Francia se le consideró desertor. Realmente no desertó, sino que fue encomendado por el Lehendakari para unas negociaciones que permitiesen evacuar al ejército vasco y trasladarlo a través de Francia hasta Cataluña, que te sonarán, ¿no? Sí. Fue una iniciativa que le ofreció el Lehendakari al presidente de la República. Entonces, el Lehendakari le envió a Montalvo con ese cometido. Ahora bien, es cierto que Montalvo, una vez ya perdió fuerza esa iniciativa del Lehendakari y una vez perdió fuerza, una vez ya no se llevó eso a cabo, no volvió a la España republicana y lo que hizo fue quedarse en Francia. Y entonces se le consideró, por parte de la República ya se le consideró prófugo y como tal consta en el boletín oficial del Estado. Pero a pesar de haber sido considerado prófugo y demás, por parte de la República, el Lehendakari entendió que Montalvo siempre fue leal a él y tanto a Montalvo como a su hermano, también Montalvo, lógicamente, les recomendó una vez en Francia, cuando Francia estaba a punto de caer en manos de los nazis, les recomendó para que fueran aceptados en Venezuela o para que fueran evacuados o enviados, se les permitiera salir de Francia para ir a Venezuela o se les permitiese entrar en Venezuela. No recuerdo exactamente la gestión. Pero el caso es que no podemos hablar de Montalvo como una persona adversa, no. Es una persona que entregada al proyecto del cinturón, por lo menos inicialmente. Sí es verdad que desanimada. Es una persona que debía trabajar también con poco entusiasmo porque le desanimaba el entorno. A él no le sentaba bien el que el cinturón, el que se restasen recursos para fortificar el cinturón y se enviasen a fortificar lugares del frente. Él lo veía como una pérdida de recursos y eso no le gustaba. No le sentó bien cuando el
Lejos de agasajarle, le disgustó el que el Lendakari tomase las riendas del ejército vasco y a él le cesase como jefe de Estado Mayor. Conocemos el episodio, hay un momento en el que se está produciendo la ofensiva contra Euskadi, el Lendakari y el general Llano de la Encomienda chocan mucho y el Lendakari le dice al gobierno de la República que no quiere al general Llano de la Encomienda, le dice al ministro de la guerra, que es el presidente del gobierno de la República, Largo Caballero, que no quiere al general Llano de la Encomienda, que le envíe a otro general, no quiere a este porque no se entiende. Entonces, el Largo Caballero no le hace caso. El Largo Caballero pocas semanas más tarde es derrocado y llega el doctor Negrini y pone de ministro de la guerra o de defensa a Indalecio Prieto. Indalecio Prieto sí envía un general, envía al general Gamiro Uribarri. Pero entre tanto Aguirre toma el mando toma en las riendas del control del ejército de Euskadi. Y entonces cambia el Estado Mayor y pone a Ernesto Lafuente como jefe de Estado Mayor y le cesa como jefe de Estado Mayor al teniente coronel Montauz para nombrarle asesor personal suyo. Pero parece ser que a Montauz profesionalmente no le compensaba tanto ser asesor militar del Lendakari como ser jefe del Estado Mayor, con lo cual ahí perdió bastante ilusión, ¿no? Perdió bastante motivación. Y cuando el Lendakari le dice, además de ser asesor mío, vas a ser también responsable del cinturón de Bilbao, Montauz amablemente declina y dice, lo siento, pero no, y prefiero no aceptar este cargo. Entonces Aguirre le acepta la negativa, pero le busca por otro lado y entonces le dice, bueno, como usted es el que más sabe sobre el cinturón, hágame un informe de cómo se encuentra el cinturón, hágame un informe de cómo se podría defender el cinturón y con qué fuerzas ocuparlo en el caso de que los franquistas ya se acerquen más a Bilbao. Entonces Montauz hace un plan de defensa, y Aguirre, aprovechando ya que Montauz ha hecho el plan de defensa, dice, bueno, ahora yo le voy a nombrar a usted jefe de todas las fortificaciones, y ya finalmente Montauz ya sí lo acepta. Pero a veces, cuando le hablan de temas de fortificaciones, se le ve como disgustado y dice, esto no va conmigo, si yo fuera el Lendakari haría esto, cuando realmente sí que tiene un nombramiento. Es otra de las cosas que choca. Yo creo que eso pasa muchas veces en los trabajos. Hay personas que tienen cierto liderazgo y que en algún momento se desmotivan y le dicen, oye, ¿cómo hacemos esto? A mí no me preguntéis, preguntarle a no sé quién, que a mí cada vez me dan menos confianza, cada vez me quieren menos. No sé si me explico. Creo que tuvo... Sin embargo, la relación entre Montauz y Aguirre siempre fue buena, porque también cuenta Luis Ruiz de Aguirre que estando en Venezuela alguien habló mal del Lendakari Aguirre y un viejito de gafas de bigote que estaba sentado en una mesa se levantó y le retó, como usted vuelva a hablar así de ese caballero se las verá conmigo, no sé qué, no sé cuánto tal, y era Montauz. Entonces parece ser que siempre se mantuvieron el uno del otro un gran aprecio, independientemente de que la coyuntura de la guerra les llevara grandes disgustos. Pues bien, continuando con la obra del cinturón, el Lendakari tenía otro asesor militar, que era Robert Monnier. En el libro de Stier aparece como Jauregui. Bien, Robert Monnier era un militar francés. Estaba en ese momento, en teoría, en la reserva y estaba acreditado en Bilbao como periodista, pero ejercía como asesor militar del Lendakari, y el Lendakari también le encomendó que visitase la obra del cinturón. Más o menos llegó a las mismas conclusiones que Montauz, pues está bien aquí, está bien allá y aquí está sin hacer.
y a medida que se acercaba la fecha, pues seguía la zona sin terminar de hacer, que posiblemente es la zona que pensaban que era la menos probable para un ataque, porque estaba en un barranco y porque era una zona secundaria, y es mejor fortificar en estas otras zonas que fortificar en esta zona agreste. Posiblemente no le dieron mucha importancia las personas que luego estaban ahí al pie del pico y de la pala. Pero bueno, el caso es que solamente se empieza a fortificar la franja esa de 2 kilómetros 3 ya en las últimas 2 semanas, solamente. Y mandan finalmente a un batallón de zapadores en las Katasuna a fortificar contra reloj ya, pues no sé si es el 2 de junio o el 20, sí, aproximadamente el 28 de mayo, 2 de junio, les envían ya a fortificar. Claro, se encuentran aquello todavía sin hacer, se encuentran con que no estaba ni arrancada la hierba debajo de la que, o sea, encima de la que tenían que cavar y demás, y bueno, pues hicieron lo que pudieron. No obstante, y a pesar de que los vuelos de reconocimiento franquistas comprobaban que la zona por donde iban a iniciar el ataque seguía sin fortificar, los franquistas tampoco se lo tomaron a risa y concentraron 180 piezas de artillería, 110 aviones y 3 brigadas de Navarra para la rotura de 2 kilómetros de un frente sin apenas fortificaciones. Lo que quiere decir que tenían bastante respeto por el cinturón. El cinturón en algunas zonas era muy fuerte. En su conjunto, pese a lo que han podido decir por motivos diferentes, gente que lo ha ensalzado, gente que lo ha denigrado, yo creo que era una buena obra. Yo creo que en general era una buena obra. Tenía defectos de construcción, estaba construida por civiles también, bien, pero bueno, en líneas generales no era una mala obra. Según el teniente coronel Montauz, tuvo un rendimiento muy bajo. Él hace unos cálculos que para mí pueden ser un poco peregrinos, pero bueno, él hace unos cálculos y da a entender que la gente rindió el 50% de lo que podía haber rendido. Él hace unos cálculos también teóricos, las personas no son máquinas y hay una serie de condicionantes que a veces hace que las personas no trabajen todo lo que tenían que trabajar o todo lo que pudieran trabajar, ¿no? Pues esos condicionantes es la nocturnidad, la amenaza aérea, la falta de motivación, el no tener la ideología de los defensores pero que te obligan a acabar. Entonces, en cuanto el capataz mira para otro lado, pues te tocas las narices. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, a las personas que estaban construyendo el cinturón no tenían por qué ser personas entusiastas de la defensa. Y ahora vamos a hablar de entusiastas y de detractores de la defensa, un poquito más adelante. Entonces, la rotura se produce el día primero, el día 11 de junio se produce la rotura del cordal de Urkulu y el día 12 de junio se produce la rotura del cinturón propiamente dicho. En la rotura del cinturón propiamente dicho, como hemos dicho, participan unas pocas fuerzas para la defensa y muchas fuerzas para el ataque. El ejército de Euskadi tenía pensado tener tropas de guarnición para que cuando comenzase la defensa, para que cuando tocase defender el cinturón, tener ahí tropas frescas y familiarizadas con la obra. Bien. Para eso utilizó el regimiento Garellano, que se había transformado ya en 3 batallones de montaña, pero que estaba formado por personas llamadas afilas, y en algunos casos incluso por personas que se sabía que eran derechistas pero que tenían que cumplir el servicio militar, lógicamente, y estaban en esa unidad, pero también disponía de media brigada cántabra y también disponía de algún batallón más, pero fueron al final los demás batallones que llevaban luchando semana tras semana en el frente y replegándose hacia el cinturón los que en su mayoría
tuvieron que hacer frente al movimiento de rotura del cinturón, con lo cual no dispuso de tropas frescas para la defensa, apenas dispuso de batallones completos, porque no podían reponer rápidamente las bajas. No tenía apenas artillería para la defensa. La artillería que tenían apenas podía hacer fuego, porque si abría fuego era contrarrestada con fuego de contrabatería o desde el aire. Y luego, por otra parte, no tenía aviación. En el momento de la batalla del cinturón no hay aviones para la defensa de Bilbao. No es que hay una escuadrilla y dos, no hay aviones para la defensa de Bilbao. Entonces, el cielo es queda absolutamente en manos de los atacantes. Y la artillería, en su gran medida, también es la reina de la batalla, también está en manos de los atacantes. Y los atacantes tienen unas brigadas de Navarra que sí es cierto que también se vienen batiendo el cobre y vienen luchando desde las semanas anteriores, pero tienen una cantidad de batallones en su conjunto, hablamos de unos 34 batallones más numerosos que los batallones que se disponen para la defensa, con lo cual después de la toma de Unu el día 11 de junio y del gran contraataque que se produce para la recuperación de la cota la noche del día 11 al 12, el día 12 yo creo que las fuerzas vascas ya están bastante trotadas, ya están bastante castigadas, ¿no? Bien por los días anteriores o bien porque han estado combatiendo en otros frentes. Ya están bastante castigadas, podríamos hablar de ellas, una a una. Vascas y asturianas que participan en la defensa. Ya están. Y el cinturón es roto el día 12. No hay contraataque sobre la línea del cinturón el día 12 en el punto de rotura. Y las fuerzas franquistas ya se dirigen hacia los Altos y hacia Santa Marina, ya a la línea inmediata de defensa de Bilbao, que eso podría dar para otra sesión. Mientras otras tropas franquistas se dirigen recorriendo el cinturón hacia el mar, que esa es otra variante, otra historia más también. Pero sí quiero hablar de dos cosas rápidamente. Una es la defensa inmediata de Bilbao, el llamado posteriormente cinturón de la muerte, que es un pequeño cinturón concéntrico al cinturón, que es el que se apoyaría en los altos de Archanda, Santo Domingo, Agasarri, Monte Array, Monte Balmasín, bien, construida en su mayoría por civiles voluntarios del Frente Popular en el mes de mayo, sí, aproximadamente mayo, comienzos de junio. Es decir, es un cinturón dentro del cinturón, es concéntrico a él, pero que se desarrolló más, lógicamente, en la zona de Archanda y Santo Domingo. Este pequeño cinturón dentro del cinturón fue construido por voluntariado y en gran mayoría sin ninguna remuneración ni nada, en días de descanso. Y fue de la siguiente manera. Euskadi reclamaba aviación para la defensa. La aviación republicana, dirigida por el general Hidalgo de Cisneros, un aristócrata comunista, de alguna manera se decía que no podía llegar al norte porque desde Madrid no tenía autonomía y si lo hacía desde Cataluña tenía que aterrizar para repostar en Francia y en Francia era desarmada y de vuelta otra vez a Cataluña, no le dejaban continuar hasta Vizcaya. Bien, puede que haya parte de razón en esto, aunque sí es cierto que luego sí consiguen llegar aviones. Pero también es verdad que, a mi modo de ver, que
se prefería mantener la aviación en aquellos frentes donde la República se jugaba más el prestigio y donde tenía más hegemonía. El Partido Comunista, que era el que había conseguido que un país vendiese armas y vendiese aviones, y ese país era la Unión Soviética. Porque, como hemos dicho, las democracias occidentales tan cercanas a la socialdemocracia o al sistema parlamentario, como Gran Bretaña y Francia, no abrían el grifo. El único país que abrió en ese caso el grifo fue la Unión Soviética, previo pago por parte de la República, pero con las gestiones de los comunistas. Y los comunistas en el Frente Vasco tenían, y en el de Cantabria y en el de Asturias, tenían muy poca relevancia. Cantabria era conservadora, pero en ese momento su gobierno era de un socialista, Ruiz Olazarán. Asturias era revolucionaria, pero principalmente del Partido Socialista, de ahí Belarmino Tomás, y en Vizcaya pues era un gobierno, como sabemos, mayoritariamente nacionalista, seguido de socialistas. Bien. Pero el Partido Comunista en el gobierno vasco solamente tenía un consejero, Juan Astigarrabia, que además este consejero era aguirrista, es decir, era un hombre vasquista, era un hombre que aunque reivindicaba y chocaba con Leizaola, con Aguirre tenía una buena relación. De hecho, eso le constituyó su expulsión después de la caída de Euskadi. Fue expulsado del Partido Comunista, el consejero comunista Juan Astigarrabia. Y no era un frente en el que se jugase el prestigio el Frente Popular o el Partido Comunista tanto como en el centro, por ejemplo. De ahí que me da la impresión de que había mucha reticencia a enviar aviones al norte. Por otra parte, a sabiendas, que ya lo había dicho la Pasionaria, a sabiendas de que en el momento que cayese el norte, la balanza se inclinaría en contra de la República. Pero bien, por otra parte, tampoco podían decir aquí nos cruzamos de manos. No, lo que hay que hacer es decir, fortificar es vencer. La aviación no es imprescindible, son imprescindibles las fortificaciones. 10 zapadores valen por un avión. Teniendo buenos refugios no muere tanta gente por los ataques aéreos. Lo que hay que hacer es tener buenos refugios para meternos dentro de ellos y después de producirse el ataque aéreo salir de nuevo a las trincheras o artillero, salir de nuevo a las trincheras a defender las posiciones. Pues bien, era de alguna manera el modo de decir, pues sin aviones es posible la defensa. No te envío aviones, no quiero aviones, ya vendrán. De momento, fortificaros y con las fortificaciones conseguiremos defender. Porque no cabe duda de que los comunistas vascos sí que querían la defensa de Bilbao. Pero dentro de la globalidad, pues eran reticentes a enviar a un frente en el que no tenían, dentro de la centralidad comunista, yo creo que eran reticentes a enviar aviones a un frente en el que pues su prestigio o su representación era inferior. Pero sí es verdad que la militancia comunista era muy obediente, muy participativa, se diría hoy en día. Y entonces organizaron los fines de semana jornadas de fortificación a gran escala. Y en esas jornadas de fortificación a gran escala llegan las mujeres. La gran mayoría o la totalidad de las fotografías y filmaciones de mujeres fortificando forman parte de ese programa dirigido desde Euskadi Roja y desde la revista Mujeres Antifascista, para que los voluntarios en su día de descanso dominical
suban al monte a fortificar, bien en el turno de mañana o bien en el turno de tarde. Y entonces, gracias a esa labor fortificadora, se consiguen preparar las defensas de Archandá y de Santo Domingo, que luego serían tan útiles en las siguientes jornadas para poder contener ahí a los franquistas y poder evacuar a la población de Bilbao y al ejército de Euskadi. Participaron miles de mujeres en esas movilizaciones, participaron con gran entusiasmo, recibieron las burlas de muchas personas, le echaron arrojo, valentía, y gracias a esas fortificaciones pues Bilbao pudo resistir unos días más y ser evacuada. Eso por una parte. Por otra parte, también es verdad que se utilizaron en la construcción de las fortificaciones en general y del cinturón en particular presos derechistas. Aquellas personas involucradas en la sublevación, bien de una manera activa o bien de una manera frustrada, o bien personas sospechosas como presos gubernativos de ser partidarios de la sublevación, fueron recluidas primero en los barcos prisión. Los barcos prisión eran tres: el Altunamendi, el Cabo Quilates y el Aránzazumendi. El Altunamendi y el Cabo Quilates tuvo asaltos de incontrolados que supusieron la muerte de algunas decenas de chistas asesinados. Una vez se creó el gobierno de Euskadi, se habilitó una colonia penitenciaria en Santuchu, en Bilbao, para poder tener a esos presos en unas condiciones humanas mejores que en los barcos prisión. A raíz de un bombardeo sobre Bilbao el 4 de enero de 1937, esas prisiones fueron asaltadas, lo que supuso la muerte de muchos derechistas más. Bien, después de estos asaltos en los que el gobierno vasco no tuvo capacidad de poder controlar la situación hasta ya un poco tarde, ya hubo cierta paz, cierta tranquilidad en las prisiones, con las medidas que se tomaron a partir de entonces, pero una vez iniciada la ofensiva, se utilizaron contingentes de presos para las fortificaciones. Estos contingentes de presos fueron enviados en 2 o 3 expediciones, como se recoge en mi libro, y trabajaron todo lo poco que pudieron, pero también algo trabajaron obligados. En el caso incluso se da el caso de uno de ellos que cuentan sus memorias cómo se escapa, y al de 2 días consiguen capturarle, aunque no le hacen nada. Todo el castigo es pasar una noche en una comisaría, en un calabozo, y posteriormente es reintegrado de nuevo a las brigadas de trabajadores. Esos presos, los presos que estaban en las cárceles de Bilbao, como sabemos, fueron liberados y entregados en la noche del 18 de junio a los franquistas, para ponerlos a salvo de posibles extremistas que quisieran tomar represalias, y sin que por parte de los franquistas hubiera ninguna contestación de agradecimiento ni nada por el estilo, Y luego, por otra parte, aquellos que se encontraban realizando trabajos de fortificación en el momento de la caída de Bilbao y que no pudieron ir a Bilbao, fueron trasladados a las encartaciones y allí fueron puestos en libertad, también por parte del gobierno vasco, antes de que el gobierno vasco tuviera que exiliarse más allá de Vizcaya a Cantabria. Pues estos presos fueron puestos en libertad. Y esto es todo. Y que es interesante
puntualizar que a consecuencia de los incontrolados del 4 de enero hubo una apertura de juicio que no pudo culminarse por la propia caída de la ciudad de Bilbao, cosa que es un elemento bien interesante, el hecho de esa asunción de responsabilidades a través del procedimiento ordinario respecto de otros escenarios en donde ni siquiera se llegó a hacer algo similar de este ejercicio jurídico de autocontrición para que los responsables pudieran dar cuenta de sus responsabilidades criminales. Efectivamente, hubo un proceso en el cual se localizó a algunos de los autores de estos asesinatos, ¿no? Pero claro, la justicia lleva su orden, lleva sus tiempos, lleva su cauce, y a la caída de Bilbao aún no había sido dirimido este asunto. Pero sí es cierto que, si bien tiene como hemos dicho, un propósito de encontrar la verdad, ¿no? Y de que haya una reparación y de que no vuelva a ocurrir de nuevo, pues se toman unas medidas en esa colonia penitenciaria y no se hace de ninguna manera una omisión de lo ocurrido, ¿no? Sino que por parte del gobierno de Euskadi se aceptan las responsabilidades y se procede al procesamiento, a la investigación y al procesamiento o al intento de procesamiento de las personas involucradas en estos delitos. Sí. Creo que hay unos elementos que podrían ser interesantes, seguro que los tratas. La ironía del propio Goicoechea, que después de la finalización acabará intentando buscar los elementos metálicos para acabar teniendo una posición en los años 40 de que él lo pone y luego lo quita. El asunto de los años 40 con esos escenarios de costa, con posible invasión de los aliados o el miedo al comienzo de la Guerra Fría, pero quizás sería interesante si pudieras hacer un pequeño resumen geográfico de materiales, de elementos constructivos del propio cinturón, para poder dar una cierta finalización del concepto. Sí, el cinturón inicialmente, como hemos dicho, es un campo atrincherado, es decir, es unas defensas, una muralla defensiva de una ciudad, de una plaza. No se va a construir una muralla como en la Edad Media, pero sí se construyen los elementos defensivos que son necesarios para soportar un ataque de la época. Entonces, la línea principal es una línea de trinchera. Esa línea de trinchera va apoyada en elementos blindados. Esos elementos blindados son los nidos de ametralladora, que van normalmente sobre todo el trazado. Los nidos de ametralladora van cubriendo todos los flancos, van cubriendo todo el trazado, todos los accidentes geográficos del terreno. Los nidos de ametralladora están construidos principalmente en mampostería con cubierta de hormigón armado. Las trincheras con la tierra de extracción se solía llenar sacos para ponerlos como parapetos. En algunos casos los sacos pues eran reemplazados por taludes bien de piedras o bien de tierra compactada. Otros elementos eran los refugios. Los refugios normalmente eran abrigos en galería de mina. Los abrigos en galería de mina se cavaban con barrenadoras neumáticas o con palas y picos. Otro tipo de refugios eran realizados en hormigón armado, de manera rectangular, o incluso haciendo en el terreno una excavación cubierta por troncos, sacos, planchas metálicas y sucesivas capas de tierra y algo de camuflaje para hacerlos invisibles o poco visibles a los aviones de observación. Además estaban los conjuntos fortificados, que se formaban de un nido de ametralladora con dos alas a los lados, con galerías, con aspilleras para fusileros.
tal manera que si la máquina en algún momento se interrumpía o se averiaba, pudiesen los fusileros continuar haciendo fuego contra los atacantes. También había observatorios en las zonas altas, había pistas militares, es decir, carreteras construidas para poder acceder hasta los lugares de despliegue, pero no eran muy abundantes. Inicialmente las trincheras eran rectilíneas, pero fueron sustituyéndose paulatinamente por trincheras en zigzag. Y lo fueron haciendo para que esas trincheras en zigzag resistiesen o fueran menos mortales a los ataques de aviación y artillería. Una trinchera rectilínea, un impacto sobre la trinchera podría hacer que la onda expansiva barriese a las personas que estaban en las zonas cercanas. En las trincheras en zigzag era eso más difícil. En una trinchera de rectilínea, pues la entrada del enemigo puede de alguna manera poner en peligro la línea entera, mientras que en zigzag es más fácil ir defendiéndose tramo por tramo, o incluso al dar la espalda al enemigo es más difícil que los tiros te alcancen. Entonces, este tipo de línea defensiva era el cinturón. Las teorías de la época establecían que una línea defensiva tenía que tener 3 niveles: una primera línea principal o de contacto, una primera línea de contacto, una segunda línea principal o de resistencia y una tercera línea de reserva. Pues bien, en el cinturón en pocos lugares tuvo estas 3 líneas. Yo diría que tan completas como pudo tenerlas en la zona de Barrica, Sopelana, Urduliz, Verango, Guecho, pues no lo tuvo en otros lugares, en los que era solamente una línea, aunque fuese una línea doble, solamente utilizaba una elevación, si bien fuera una cercana a la cresta militar y otra en la ladera de la montaña. Todo eso se describe bastante bien en la parte 3 del libro. Y también es verdad que estamos hablando de varias defensas en Vizcaya. En primer lugar, la línea del frente con su segunda línea. Después el cinturón con el refuerzo de la línea inglesa, y dentro del cinturón la defensa inmediata de Bilbao, cinturón de la muerte. Todo eso también se describe en el libro, en la parte 3 del libro. Y la verdad es que fueron unas fortificaciones bastante completas, quitando, como hemos dicho, aquellos puntos en los que se encontraba incompleto, por todo lo que hemos dicho. Primero por un interés consciente en que la obra estuviera incompleta para una entrada más fácil de los franquistas, y después por una serie de negligencias o de falta de conocimiento. Posteriormente a eso vino la Segunda Guerra Mundial y se fortificó también alguna zona de Vizcaya. Ya durante la guerra había habido 3 baterías de costa, una en Punta Lucero, otra en Punta Galea y otra en Cabo Villano. Si nos remontamos en la época anterior a la guerra, había una batería en Ciervana y otra batería en Algorta. Esas baterías fueron en 1930 dados de baja, los cañones retirados y llevados a depósito. Cuando comenzó la guerra y el Velasco bombardeó las instalaciones de la Cansa de Santurchi, decidieron activar de nuevo las baterías de costa. Pues bien, los cañones, los obuses que estaban almacenados, volvieron a ser colocados en Punta Lucero, en Ciervana. Los cañones de la batería de San Ignacio fueron llevados a Cabo Machichaco, formando parte de una batería en Cabo Machichaco, y en Punta Galea se colocaron 2 cañones modernos Vickers de 150 milímetros, 152 milímetros, 6 pulgadas, para la defensa costera. Con la caída de Bilbao, las 3 baterías fueron destruidas por sus servidores.
Primero la batería de Punta Galea fue volada por los servidores que se retiraron. Después la batería de Punta Lucero fue volada, y se me olvidó decir que antes había sido volada en Cabo Machichaco, la batería de Cabo Machichaco, Bermeo. Pues bien, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial los franquistas tuvieron el temor de ser atacados por los británicos, y a tal efecto decidieron fortificar o defender la costa, creando una nueva batería en Punta Lucero con 4 cañones acasamatados, con acceso subterráneo y con búnker de dirección de tiro y con búnker de observación. En Punta Galea lo mismo, 4 cañones iguales a los de Punta Lucero, con búnker de dirección de tiro, con búnker de observación. Y en Cabo Villano una batería de 3 cañones con su búnker de observación y su búnker de dirección de tiro. Además, instalaron 2 baterías antiaéreas, una en la margen izquierda para proteger la industria de la margen izquierda y otra en la margen derecha para lo mismo. La de la margen izquierda la hicieron en el barrio de Durañona, en Trapagarán, con 4 cañones antiaéreos y algunas ametralladoras antiaéreas, y también con 4 cañones antiaéreos, algunas ametralladoras antiaéreas en la zona conocida como el Vivero Santa Marina, que es parte de Lezama y parte de Galdacao. Entonces, estas 5 baterías, las 3 de costa y las 2 antiaéreas, una vez terminó la Segunda Guerra Mundial, continuaron en servicio hasta el tardofranquismo, en el que ya fueron de alguna manera abandonadas por no verles el ejército español interés de alguna manera. Esos 5 elementos forman parte en este momento del patrimonio arquitectónico militar de Vizcaya, y bueno, pueden ser en algunos casos visitados y en otros pues está un poquito más difícil. La mayoría de los casos son visitados, como también pueden ser visitados parte de las baterías de costa que hizo el gobierno de Euskadi en 1936-37. Y si te parece, podríamos un día hacer un monográfico sobre las baterías de costa en un trabajo que tengo que las resume todas de manera, creo que bastante completa. Sí, puede ser algo bien interesante, así que me parece muy bien esa propuesta. Ciertamente Podríamos utilizar diapositivas. Bien, sí, podría estar bien acompañarlo con ese elemento visual. Pues ciertamente es un elemento bien interesante, que espero que más o menos se hagan una idea de lo que constituía el cinturón de hierro y lo que contextualmente significó, tanto como obra como relación política, militar, en el marco de antes, durante y después. Evidentemente que quien quiera profundizar, pues ya están 2 de los 5 libros publicados y irán apareciendo los otros para que la gente tenga un documento escrito para poder ir a la documentación propiamente dicha. Ahí están los libros, porque además de hablar y de escuchar, pues evidentemente leer es más gustoso y luego puedes ir con las referencias a ir a otros elementos. Y que creo que más o menos, salvo que quieras hacer un pequeño resumen o corolario. Pues creo que más o menos ya está dicho todo. Que te quiero agradecer la oportunidad de presentar este libro en tu canal, y quiero animar a toda la gente interesada en conocer esta etapa de nuestra historia, lógicamente a adquirir el libro y también a visitarnos en nuestro Museo Memorial del Cinturón de Hierro de Verango, que está abierto todos los días, donde estaremos encantados de poder atender vuestra visita y mostraros lo que fue la historia del cinturón defensivo de Bilbao, conocido como Cinturón de Hierro.
Pues ciertamente, ante todo agradecido de que estés por aquí, de que vayan a ver otros episodios que podamos tratar, y a los que hayan llegado hasta aquí, pues agradecerles la presencia y que pueden comentar, preguntar, consultar, todo lo que consideren oportuno. Así pues es que ricasco, muchas gracias. es Ergatic y volveremos. Un abrazo, Juan Carlos. Hasta pronto.